San Mateo capítulo número 8, el verso que leemos es uno solo, el verso número 15. Dice la palabra del Señor. And if you need translation, please tune into Address Radio. We have someone very special translating tonight. So, vamos a leer el verso 15 del capítulo 8 de Mateo. Dice: y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Una vez más, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Amén. Ahí dejamos la lectura. Tengan la bondad de sentarse. El tema de esta noche, el tema de este día, mis amados hermanos, le he titulado la prueba de un encuentro con Dios. La prueba de un encuentro con Dios. Uno ha escuchado muchas veces testimonios bien dramáticos de personas que se encuentran con el Señor, y puede ser dramático. Seguramente nadie que se encuentre con el Señor va a quedar muy tranquilo. Casi siempre hay una transformación, hay un cambio, pero muchas veces lo dramático no deja ver el cambio que realmente las personas experimentan. Y hoy tenemos en esta porción una de las evidencias cuando alguien llega a tener ese encuentro con el Señor. Ese momento donde alguien puede decir: yo he estado con el Señor. Y es que la suegra de Pedro estaba enferma y le pidieron al Señor ir a visitarla, y llegó a la casa. El Señor vio que la señora estaba con fiebre, tenía una fiebre muy alta, seguramente era una infección de lo que fuera. El detalle es que sucede un milagro bastante grande. El Señor lo único que hace es tocarle la mano a ella. El Señor toca la mano de esta mujer e inmediatamente todo volvió a lo normal. Oiga esto: cuando el Señor tocó la mano de aquella mujer, todo regresó a lo normal, porque la enfermedad no es normal. Pero cuando el Señor toca a esta mujer, todo regresa a lo normal. Todo se vuelve al lugar que debe de estar. Todo se vuelve al orden que Dios estableció. Pero eso hace que la suegra de Pedro reaccione de una manera muy peculiar. Reacciona haciendo lo que hacen aquellos que se encuentran con el Señor. Inmediatamente dice que la fiebre la dejó. Pero lo interesante es que no solamente la fiebre la dejó, sino que se levantó. Ella se levantó, dice, y le servía. ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros este día, mis amados? Realmente el desarrollo apropiado, oiga esto, el desarrollo apropiado de un bebé se mide en longitud y en peso cada cierto tiempo. Las madres que son primerizas saben que tienen que, o cualquier mamá, aunque sea el tercer hijo, tiene que llevarlo al médico después de cierto tiempo, y siempre les miden la circunferencia en la cabeza, les miden la estatura, y hacen ciertos exámenes los médicos para saber si el desarrollo de ese bebé está en su normalidad. Y hay un tiempo donde también los bebés deben hablar. Hay un tiempo normal donde deben caminar, donde la coordinación de los movimientos tiene que ir acorde con la edad, y todo eso se tiene que ir verificando de tal manera que la criatura pueda, o el médico pueda dar fe de que ese niño, esa niña está creciendo normal, que no hay ninguna anomalía en su desarrollo. Y así es en todas las etapas de la vida de las personas. Cuando en las diferentes etapas de la vida de la persona va reaccionando, y todos vamos reaccionando en normalidad, eso se puede decir, esa persona es sana. Por ejemplo, si usted ya llegó a los 40 y ya empieza a tener canas, no le está pasando nada extraño. Es normal, no se asuste. Los que se sentían invencibles a los 30, que podían desvelarse, que podían
comer de todo y que podían hacer todo lo que querían y no sentían nada. Esperen que lleguen a los 50. A los 50, 60, que ya no puedo comer mucho de noche, que ya no puedo. Hay ciertas comidas que ya no se pueden, y ya no se puede desvelar mucho porque a las 11 de la noche ya anda borracha de sueño la sierva. Pero no hay nada extraño ahí. Eso significa que usted está normal. Lo anormal fuera que usted tuviera 70 años y pudiera desvelarse sin tener ningún achaque el siguiente día. El sábado en el retiro de supervisores nos pusimos a jugar fútbol, soccer, y pues le quiero decir que todos salimos lesionados. Eso fue lo más chistoso que yo he visto. Y no nos tocaron. O sea, no nos dolían las rodillas, salimos cojeando, todos lisiados. El siguiente día no podíamos subir gradas. Cuando Maritza y yo llegamos a la casa, porque ella se puso a jugar softball también, y ella venía que no podía arrastrar una pierna, y no podíamos subir las gradas de la casa para ir a la segunda planta. Y entonces no sé qué se le olvidó a ella, y me dice: ay, se me olvidó algo allá abajo, me dice. Y ahí empezamos: ve tú, no, ve tú. La bajada no era el problema, la subida era serio eso. Pero igual, en el desarrollo de la persona, eso es normal. Eso es lo normal. No es como cuando usted a los 20 años hasta 2 partidos jugaba el domingo y el lunes estaba como que se no había pasado nada. Eso es normal. Es decir, hay cosas que son normales en la vida. Y en la vida espiritual, la Biblia, hermano, también nos muestra algunas actitudes que son y deben ser normales en el desarrollo del creyente. Cuando alguien nace de nuevo, también necesita ser observado para saber si su desarrollo va bien. Cuando alguien nace de nuevo, hay que estar observando ese nacido de nuevo para saber si es de verdad o viene con anomalías. Uno tiene que ir poniendo atención en su desarrollo. Obviamente no se le va a medir la cabeza ni la estatura, porque son cuestiones más espirituales. Pablo, o más bien toda la Biblia nos habla de características que deben ser tomadas en cuenta en el buen desarrollo de la fe, en el buen desarrollo de la vida cristiana. Cosas en las que usted puede decir: bueno, ¿será que yo estoy creciendo normalmente o soy un monstruito? ¿O hay alguna anomalía en mi desarrollo espiritual? Este tema no es para que yo te juzgue a ti, es para que tú mismo empieces a decir: bueno, voy a ver si es normal. Dijo el pastor que humanamente, y no del pastor, sino la vida nos muestra que las canas comienzan a salir ya a los 40, ya se pone blanco el cabello. Pues de la misma manera, espiritualmente hay ciertas marcas que nos muestran si nuestro desarrollo de fe es un desarrollo apropiado. Y Pablo dice en sus cartas que para que alguien sea un ministro, por ejemplo, él dice que no puede ser un neófito. Un neófito no solamente significa que sea nuevo. Un neófito tiene que ver con las experiencias que el creyente va teniendo con el Señor. El día de ayer hablaba yo con un pastor y él me contó unos testimonios que yo me reía pero con gozo, me gozaba en los testimonios que él me contaba, porque él me contaba la historia de que, bueno, su hermana se casó con un español. Ellos viven en España, pero cuando la mamá de él murió, pues ellos vinieron y se quedaron un tiempo ahí en El Salvador. Y entonces él tenía ya ratos orando porque el Señor les diera un local, porque no tenían local y el que tenían muy pequeño. Pero este hombre, este español, es ateo. Y ateo, blasfemo y todas las mañas que usted puede imaginarse. Estaba bien fregado este. Y llegó y lo maltrataba, pero parte no era que lo maltrataba, sino que culturalmente se sabe que los españoles y hay otros europeos que son muy blunt, que son muy, eso no tienen así, no tienen filtro, pues vaya.
Ellos no tienen filtro, dicen las cosas y les vale. Y eso él lo resintió mucho. Pero él empezó a orar y dijo: este no me va a sacar de mis casillas, yo me lo voy a ganar para Cristo. Bueno, para hacer la historia corta, él empezó a tener paciencia, hasta que un día este hombre le dijo: caramba, le dijo, tú sí que te pareces a Cristo, le dijo. Es que nunca te he visto enojado. Y escuchó acerca de, la casa donde el pastor vivía no era de él, y vio que los iban a sacar porque la estaban vendiendo. Y le dice a él: ¿y por qué no la compras? Le dice: no tengo dinero, le dice. Y se quedó callado este hombre. Siguiente día le dijo: yo la voy a comprar, le dijo, y te la voy a regalar. Así que le regaló la casa. Después se dio cuenta, él regresó a España y le llama un día. El hermano estaba orando por el local, le llama un día y le dice: mira, yo no puedo dormir todas las noches, tuve una teofanía, le dice. Y él vio cosas como un sueño, y le dice: yo no sé qué está pasando, pero yo quiero comprar un lugar para que ustedes prediquen, le dijo. Estamos hablando de un ateo. Y el hermano, que había estado orando también, le dijo: bueno, allí hay mira, le dice, y un edificio que estaba ahí, ¿por qué no vas a preguntar? Él fue a preguntar, pero al pastor no le gustaba, muy pequeñito, y dijo: no. Y entonces le dijo: mira, ese ni siquiera está de venta, le dijo, pero hemos ido a ver otros, porque ya el pastor pila, ¿verdad? Hemos ido a ver otros, y ya le dijo cómo estaba la cosa. Bueno, para hacerle otra vez corta la historia, también tienen local ya. Este señor es un empresario, y él le dice: y cuando yo llegue allá, quiero que tú hagas esa ceremonia donde oran para que uno se entregue a Cristo, pero quiero que tú ores por mí. ¿Por qué le estoy contando esto? Porque entonces yo le dije al pastor, le dije: usted supo reaccionar ante todo esto porque usted ya no es neófito. Usted supo reaccionar con estas circunstancias porque ya no es novato, porque ya sabe cómo Dios obra, porque ya tuvo experiencias con Dios, porque ya sabe que aunque usted, la razón a veces, y a todos nos pasa que a veces la razón nos quiere ganar, pero uno dice: voy a obedecer al Señor, y las cosas le salieron bien porque uno obedeció al Señor, bendito su nombre. Y porque ese es el que ya no es neófito, ese ya no es novato, ese es el creyente que en su desarrollo va dando los pasos apropiados. Ya no es un novato, ya no estamos hablando de una hermana novata, nueva. Y yo no estoy hablando del conocimiento de la Biblia únicamente, estoy hablando de experiencias, de momentos donde usted tuvo la opción de actuar con fe o actuar con la razón, y usted se la jugó para actuar con fe, y Dios lo sacó adelante, y hoy usted puede decir: realmente Dios estuvo conmigo. Esas experiencias te hacen a ti no ser un neófito. Y Pablo habla de eso. Pablo habla de que en el desarrollo del creyente, el que va a hacer algo en la obra de Dios no debe ser neófito. Es como que usted me empiece a contar: hermano, fíjese que no tenía nada. Un hermano me dice: fíjese que no teníamos nada, ni para la renta ni para la comida, no teníamos nada, nos quedamos sin nada, porque él se había lastimado, no había trabajado como por 6 meses, ya se les habían acabado los ahorros. Y ese día que él le dijo: Señor, bueno, pues en esta casa declaramos ayuno, dijo. Se puso espiritual el siervo. ¿Cuántos hemos ayunado porque no teníamos para comer aquí alguna vez? Yo soy el primero de todos. Entonces él dijo: vamos, aquí declaramos ayuno. Y en su ayuno estaba cuando le llegaron a tocar la puerta. Y le dijeron: hermano, mira. Bueno, no le dijeron hermano porque era un ex compañero de trabajo. Le dice: mira, fíjate que hace algunos años, tú ya no te recuerdas, tú me prestaste estos $600, le dijo, y yo no estoy a gusto hasta que te los he venido a dejar. Así que aquí te los traigo. Un dinero que él perdido lo había dado ya hace muchos años. Y de repente aparece un fulano ahí devolviéndole $600. Ahora este hermano es un hermano muy útil en la iglesia, pero ya no es un neófito.
ese ya sabe cómo Dios responde, ese ya sabe cómo Dios saca la cara por uno. Él ya experimentó, ya no es un neófito. De esa misma manera, mis amados, las personas que tienen un encuentro con Dios mostrarán un desarrollo normal de todos los que se encuentran con Dios. La suegra de Pedro estaba enferma, el Señor llega, la toma de la mano y ella en ese momento siente que la fiebre se va. Y lo normal de alguien que se encuentra con el Señor es que empieza con un deseo de servir al Señor. Eso es como lo más normal. El Señor le dijo a Simón, le dijo: mira, al que mucho se le perdona, mucho ama. Es decir, ese deseo de servirle al Señor es el resultado del amor que nosotros sentimos por aquel que nos ha redimido, por aquel que nos ha salvado. ¿Cuáles son marcas puntuales que en la Biblia encontramos que tiene que ver con aquellos que se encuentran con el Señor? Dejemos a un lado lo dramático. De que, ay, hermano, fíjese que yo soñé o yo tuve una experiencia que me encontré, lo vi al Señor en un sueño. Que bueno, vamos a dejarlo a un lado. Uno de los resultados es el deseo de aprender la palabra de Dios. Así como el niño, desde que empieza a crecer, el niño lo que quiere es repetir las palabras que oye de sus padres. ¿Sí o no? ¿Verdad que así es? Y balbucea las palabras que escucha. Y todo lo que quiere es repetir la palabra de los papás. Y empieza a decir papá, da. Y es un desarrollo normal. Lo mismo es el creyente recién nacido. Cuando empieza a crecer, lo que quiere es la palabra de Dios. Quiere hablar las palabras del cielo. Quiere hablar como Dios habla. Quiere hablar la palabra que sustenta. Eso es lo que sucede en la vida espiritual también. Y así como los niños a cierta edad comienzan a caminar, de la misma manera el recién convertido aprende a caminar los caminos del Señor. Aprende a caminar en justicia. Aprende a dar pasitos de fe. Empieza a creerle al Señor. Y hay un desarrollo que se vuelve normal en todo creyente, hasta que luego ya corre en la fe, ya camina en la fe, ya conoce la palabra de Dios. Y luego, cuando el niño va creciendo en lo natural, empieza a relacionarse con los demás. Esa es una marca también de los creyentes, que empiezan a relacionarse bien con los demás. Empiezan a crear alianzas, empiezan a verse como hermanos y se procuran como hermanos. Lo que vemos entonces, hermanos, aquí es que cuando el Señor se encuentra con uno, cuando uno ha sentido que esto viene de Dios, y uno dice: yo he cambiado cuando respondo con servicio a Dios. No importa los sueños, las teofanías que alguien tenga, lo que importa es cómo reaccionamos. La suegra de Pedro reaccionó sirviéndole al Señor. Usted sabe que ha cambiado cuando su anhelo, a causa de haberse encontrado con el Señor, es servirle al Señor. ¿Se recuerda del endemoniado gadareno? En esta historia, este hombre no solamente estaba endemoniado, sino que vivía ya una vida bastante torcida. Se encuentra con el Señor lo libera. Y después de esa gran liberación, dice que le rogaba, le decía: Señor, deja que me vaya contigo para servirte. Y él le dijo: no, me vas a servir, sí, pero te vas a quedar en la ciudad, ahí donde te conocieron, los bandidos que eras. Sí, porque hay hermanos que quieren irse de misioneros donde no los conocen. No, allí donde lo conocen, ahí donde ven lo pícaro que antes era, lo malvada que usted era. Sí, porque las hermanas eran malvadas también. Tal vez no eran violentas, pero eran malvadas. Sí, usted sabe que la mujer, aunque la mujer, esa idea de que la mujer no es violenta con la fuerza. Pero como ya sabe que no puede con la fuerza, con la lengua. Dios mío, hermano. Con la lengua son de cuidado.
hace como 15 días estaba hablando con alguien y me decía, esta hermana, me dice, fíjese que yo no sé qué le pasa a mi cuñada, me dice, porque cuando llega a la casa me maltrata y me grita y esto y lo otro, pero me golpeó la otra vez, me dice. Entonces, ¿y usted no le hace? No, no le hago nada, dice. Ok. Lo único, me dice, que a veces la que nos ayuda con el oficio en la casa me hace preguntas y me dice, mire que su hermana, su cuñada, le dice, cuando viene a la casa, ella me maltrata, me dice esto, me dice lo otro. ¿Qué piensa usted?, le dice. Y viene la que me había pedido el consejo y la empieza a aconsejar. Mírele, es que ella es así, tenga cuidado, esto y lo otro. Y luego, cuando se separaban, la que hace el oficio en la casa se iba con la cuñada. Mire lo que dice su cuñada. El asunto que ella no había descubierto, que había una intermediaria. ¿Qué le estoy diciendo? Que aunque a veces no hay violencia de manos, pero lo que les falta de violencia con fuerza, a las mujeres les sobra de lengua. No a todas, a otras mucho peor. El punto, hermanos, al que les quiero llevar es que aquellos que son cambiados por el Señor, a los que son tocados por el Señor, ese cambio no se logra ver de otra manera sino con el servicio al Señor. El endemoniado gadareno regresa donde lo conocían, con la gente que lo conocía, y ahí llegó a predicar. Le predicó a 10 ciudades. En Decápolis dice la palabra que él llegó a predicar y se ganó ciudades enteras. Porque aquellos que se encuentran con el Señor, la evidencia es que sirven al Señor. Si me encontré con Cristo, le voy a servir para siempre. Eso es lo que vemos en la Biblia. Debo de preocuparme, por lo tanto, encontrarme con Él cotidianamente para ser útil al Señor. El apóstol Pablo, antes de servir al Señor, anduvo persiguiendo cristianos, creyentes, y los asesinaba, los mataba. Pero una vez se encontró con el Señor, toda su vida la dedicó a servir al Señor. Toda su vida estuvo fundando iglesias, estuvo predicando el evangelio, estuvo avanzando el reino de Dios. Y eso es lo que Dios espera de todos los que somos creyentes, los que nos hemos encontrado con el Señor, que podamos servirle para siempre. Esa es la evidencia. El primer fruto del arrepentimiento es el servicio. Aquella mujer que fue perdonada, al siguiente día llevó un perfume y se lo derramó a los pies de Cristo. Yo te pregunto, ¿dónde está el perfume que le estás derramando al Señor? Porque si te has encontrado con Él, vas a querer servirle a Él. Es como una respuesta natural del nuevo nacimiento. Es que lo que quiero es servirle al Señor. Es que lo que quiero es hacer lo que el Señor espera. Yo no sé si les he contado, yo creo que sí. Pero yo tenía un enojo en contra de los pastores antes de convertirme. Sí, y yo detestaba a los pastores, pero con odio. No era así de que, estos tipos. No. Yo tenía una idea muy distorsionada de los pastores. Los odiaba con odio jarocho, dijo un hermano. Pero fíjense que el día que el Señor me alcanzó, fue una cosa donde lo único que yo quería, Señor, es servirte y predicar tu palabra, y eso es todo lo que yo quería. Fue como una respuesta. Era como decir, ¿cómo es posible que yo he estado dudando de todo esto? El Señor me transformó y estaba tan agradecido por aquel hombre que me predicó el evangelio, que todo lo que yo quería es ser semejante a aquel hombre que me había predicado el evangelio. Entonces no aparece solo en la Biblia, aparece en la vida de muchos creyentes. ¿Sabe que aquí hay creyentes que tienen lo que la iglesia tiene de estar? Sirviéndole al Señor. No han abandonado nunca, porque ellos se encontraron no con una religión, no con el pastor, se encontraron con el Señor. Porque el que se encuentra con el Señor sirve todos los días de su vida.
Esas son las evidencias. El servicio a Dios es nuestra respuesta legítima del cambio. ¿Cómo saber que se encontró la suegra de Pedro con el Señor? Que lo que ella quería era servirle, y se levantó y le sirvió. Es tiempo que muchos de nosotros demos evidencia que nos hemos encontrado con el Señor, especialmente si han pasado algún par de años. Fíjense que todos los que fueron tocados por Dios terminaron sirviéndole. Todos los que un día el Señor tocó querían servirle. En una ocasión iba Jacob solo, huyendo de su hermano, y llegó a un lugar donde no había más sino una piedra donde recostar su cabeza, y allí durmió. Tuvo un sueño, y ahí vio una escalera y ángeles que subían y ángeles que bajaban. Cuando ese hombre despertó, dijo: este es un encuentro con Dios, y esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y como me he encontrado con Dios, quiero servirle a Él, y de todo lo que Él me dé voy a aportar para que la causa de ese Dios avance en la tierra, dijo. Y yo le voy a dar de todo lo que Él me dé, le voy a dar el diezmo al Señor. Es decir, el diezmo es como parte del servicio que le damos al Señor. Y todos los que fueron tocados, usted dígame, ¿quién fue tocado en la Biblia por el Señor? Todos terminaron sirviéndole al Señor. Es como que aquí vengo, me tocó el Señor, y entonces el ministro ve y empieza a medirle la circunferencia de la cabeza. Vamos a medir al niño, a ver si va caminando bien, a ver si va creciendo bien. Y dígame, cuénteme usted cuál fue la última experiencia que tuvo con el Señor. Ay, hermano, fíjese que estaba una alabanza y el Señor me tocó, me sanó de un resentimiento que yo tenía. Le pedí perdón al Señor y mira qué experiencia más preciosa tuve. Ah, qué bueno. ¿Y qué está haciendo en la célula? No, en la célula no hago nada, hermano. Ah, no, usted lo que tuvo fue un momento religioso, un momentito ahí que le gustó la melodía de una canción. That's it. Lo que usted tiene es otra cosa. Usted es un emocionalista, eso es lo que usted es. Porque la consecuencia de que te encontraste con el Señor es que sí, hermano, tuve esta experiencia. Ajá, ¿y qué hace usted? Ya es anfitrión. Ay, eso que le molesta en la casa a uno no me gusta. Sí. Pues yo no sé con qué Señor se encontró usted. Porque cuando alguien se encuentra con el Señor, todo lo que quiere es servir al Señor. Todos los que se encontraron con el Señor y fueron tocados terminaron sirviéndole todos los días de su vida. Porque la prueba, yo termino con esto, la prueba fehaciente del arrepentimiento son los frutos. Bueno, cuando digo eso, me falta media hora, muchachos, no se levanten todavía. Mire, la prueba fehaciente del arrepentimiento son los frutos, es decir, las obras que alguien hace. Si no hay obras que acompañan ese impacto, entonces no es de Dios. Solo un alegrón que tuvo, ¿verdad? Un evento que fue y le gustó, un concierto que fue, wow, dice, espectacular, qué presencia. Ajá, y porque la suegra de Pedro una vez fue tocada, la siguiente cosa que hizo fue ¿qué? Servirle. Eso fue. Y aquella mujer de la cual habían salido 7 demonios, ¿cuál fue el resultado de eso? Que le llevó perfume al Señor. Y todos los hombres a quien el Señor, se recuerda cuando Pedro le dijo al Señor: Señor, apártate de mí porque yo soy hombre pecador. Y el Señor le dijo a Pedro: Pedro, te has encontrado, es cierto, te has encontrado con Dios, pero yo te voy a hacer pescador de hombres de ahora en adelante. Y ese fue Pedro el que le sirvió al Señor hasta el día de su muerte, porque el que es tocado por Dios termina sirviéndole. Es la evidencia del arrepentimiento, es la evidencia, las obras, los frutos. Y allí todos podemos decir: bueno, ¿cuál ha sido el resultado de cualquier experiencia que yo tenga con Dios? ¿Cuál ha sido el resultado? Bien, hermano, es que Dios me habló en un sueño. Ajá, ¿y? Tell me more. Dime más. No, pues fue una experiencia maravillosa. Yo sentía que volaba. Ah, vaya. ¿Y qué más sentía? Temblaba. Ah, bueno. ¿Y qué más sentía? Un pie se me estiraba.
Ajá, cuénteme más, cuénteme más. ¿Qué pasó? ¿Qué más? Cuando desperté, lo único que quiero es servirle al Señor. Ese fue un encuentro con Dios. That's it. Ese fue un encuentro con Dios. Es que mire, yo estuve en una reunión y la presencia de Dios cayó y fue una gloria tremenda. El Señor me ministró. Y yo quiero ir a predicarle a los que nunca han oído, pastor. Este es encuentro con Dios. Hermano, yo quiero aprender más de la Biblia. Este es encuentro con Dios. Hermano, yo quiero renunciar a todas mis mañas. Yo quiero honrar al Señor. Quiero practicar la ética cristiana. Quiero vivir para Dios. Pues te encontraste con Él de verdad. Te has encontrado con Él de verdad. Te has encontrado no con una religión. Te encontraste con el vivo Dios, el Dios que vive y permanece para siempre, con el que nos cambia la vida. Aleluya. Esa es la evidencia. No existen muchas evidencias, hermanos. Esa es como la más palpable. Esa es la más palpable. El servicio a Dios. Los que servimos y muchas veces nos sentimos desanimados, necesitamos entonces un encuentro con Dios. Muchos creyentes empezaron bien con una gran experiencia, pero a veces los veo desanimados y a veces ya no tienen el mismo brillo y a veces no tienen la misma pasión. Yo les aconsejo, busquen otra vez encontrarse con el Señor, no importa cómo sea, quizás en oración, quizás en la lectura, pero anhelen, pidan, díganle al hermano: quiero gozarme un rato y quiero adorar y que nadie me distraiga. Yo quiero volver a sentir los ríos de agua viva porque me estoy secando y yo quiero seguir sirviendo con el mismo ímpetu, con la misma fuerza. Necesitamos encontrarnos otra vez. Cuando Pablo una vez iba en una embarcación, él ya se veía muerto. Es más, por 14 días no habían comido. Pero dice la Biblia que un día se levantó, hermano, se levantó con fuerza y les dijo a todos: muchachos, agarró un pedazo de pan, empezó a repartirles pan. Coman, les dijo. ¿Cómo que coman si ya nos vamos a morir? No, es que anoche me encontré con el Señor y me ha dicho que la nave se va a perder, pero ninguno de ustedes se va a perder. Y me ha dicho, y se me encontré con Él, y empezó a servirles a ellos. Y les sirvió antes del naufragio, durante el naufragio y después del naufragio. Y siguió sirviéndole al Señor el apóstol. Muchas veces nosotros estamos cansados. Decimos: ay, hermano, después de la pandemia ya ni ganas de presentarme al privilegio me dan. Usted necesita que el ángel de Dios se le aparezca en la noche otra vez para que se levante dispuesto a servirle al Señor y a sus hermanos con todo el corazón. Anhelemos servir al Señor. Mire, hermano, pronto vamos a estar dando aplicaciones para nuevos servidores, pero oiga esto: los que somos servidores no debemos animar a nadie a servir al Señor. Debemos de animarles a encontrarse con Dios. No se trata de animar a que sirva, se trata que se encuentre con Dios. Es que usted tiene que tener una experiencia poderosa con Dios, porque aquel que ya se encontró con Dios solito va a tener ganas de servir. Solita va a andar como que es una loca queriendo servirle al Señor. Y ahí es donde uno se da cuenta. Cuando Moisés bajó del monte de recibir la ley, dice la Biblia que su rostro resplandecía. Había estado con el Señor y Moisés pudo servirle al Señor durante 40 años hasta el día de su muerte, porque se había encontrado con el Dios verdadero. ¿Cómo está tu vigor espiritual? ¿Cuál fue la última experiencia que tuviste? ¿Cuándo te visitó el Señor la última vez? El resultado de esa visita debe ser un fuego ardiente por servirle, por ganar almas, por avanzar el reino, por hacer cosas extraordinarias para el Señor. No es sencillamente contar como esa gente dice: mira, hermano, yo soñé, el Señor me llevó hasta el tercer cielo y después me llevó al infierno y después de esto y lo otro.
Pues nomás quería contarle qué extraordinario está ese asunto. No, yo he visto mejores películas. No, para eso están unas series de Netflix muy poderosas, están mejor. Pero el que se encuentra con el Señor, ese no puede ser igual. Lo único que quiere, y si no le dan chance en la iglesia, de todos modos sirve. Le sirve a sus compañeros de trabajo, sirve en su casa, siempre está hablando del Señor, está orando por el pastor, está orando por los diáconos, está orando. Y dice, no tengo uniforme ahorita, hermano, pero me encontré con el Señor y soy un intercesor en esta iglesia y estoy clamando al Señor siempre. Y esta es la carga que yo tengo. Bendito el Señor para siempre. Esa es la prueba de un encuentro con Dios. Tu servicio es la prueba de que te has encontrado no con el nombre de una iglesia, sino con el Dios del cielo. Vamos a orar, cerremos nuestros ojos, digámosle: Señor, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por este mensaje que hoy nos has traído. Porque hoy podemos examinarnos y podemos movernos en la dirección correcta. Señor, hoy tenemos la oportunidad de enderezar nuestro caminar, y si no estamos teniendo experiencias contigo, hoy podemos comenzar de nuevo, Señor. Hoy podemos comenzar de nuevo. Y si hemos perdido el vigor, nos regresamos al camino hoy, Señor. Y si hemos perdido la fuerza, te vamos a buscar hasta encontrar otra vez ese fuego espiritual que en otro tiempo tú nos diste. Señor, yo oro por aquellos que nunca se han encontrado contigo, aquellos que nunca han sentido el cambio de encontrarse contigo. Yo quiero preguntar rápidamente en medio nuestro: ¿habrá alguien que nunca se ha encontrado con el Señor? No sabe el efecto que tiene encontrarse con el Señor. Hoy puedes encontrarte con Él, hoy puedes darle la vida al Señor. ¿Habrá alguien aquí que necesite aceptar a Cristo o reconciliarse con el Señor? Inmediatamente póngase de pie donde usted está. Vamos a orar por usted. Si usted quiere entregarse a Cristo, o quizá fue creyente y quiere reconciliarse, este es el momento de reconciliarse con Él, de ponerse a cuentas con Él. Póngase de pie, vamos a orar por usted. Allí en casa de culto puede hacerlo también. Y si usted no está en un lugar donde hay más hermanos, está solo en su casa, puede llamarnos al 818-654-5600 para orar por usted.